Martín Monreal, uno de mis entrenadores que tú también conoces bien, uno de los casos que nos ponía cuando éramos chavales era tu paso por la fábrica. Nos decía, joder, Pachi Puñal, antes de ser lo que es ahora, tuvo ese proceso de irse a la fábrica y a mí me parece un momento como muy reseñable para la gente de ahora. ¿Sabes? Que les cuentes eso, esa vivencia de cómo lo sentiste tú cuando aquí pensabas que no contaban contigo y te ibas a trabajar a la fábrica y también jugabas a fútbol. Sí, pues yo, bueno, cuando yo terminé la etapa juvenil y hice una pretemporada con el Promesas, como, bueno, como el resto de los chicos que contaban allí, y ahí tenía que haber 3 descartes, ¿no? Pero bueno, yo era consciente de que podía ser uno de ellos, ¿no? Yo era uno de los chicos jóvenes, tampoco andaba muy sobrado en aquel momento, lógicamente, y yo, bueno, ya sabía que podía ser uno de ellos, ¿no? Y así fue, ¿no? Martín me dijo que no contaba conmigo y bueno, así como sí que es muy curioso también, porque así como ahora cuando vas a sacar a un chico de la estructura del club, pues bueno, pues hay que hacer contradicadeza a los padres, tal, no sé qué, bueno, hay que hacer un proceso que está muy bien hecho todo. Pues bueno, en aquel momento el que gestionaba Oberena, San José, estaba en el coche, en el parking de Tajonar esperándome con el coche arrancado. Y dijo Martín, pues tú, yo no cuento contigo, vas a Oberena. Y ahí estaba San José, con el coche arrancado, y yo con la ropa de Osasuna me monté y fui a Oberena. Pero bueno, pues con lo que te digo, con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, ahí en ese proceso yo ya salgo de Osasuna y como digo, había acabado mis estudios, mi FP, y lógicamente pues me pongo a trabajar, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues sí que fue un proceso. Pues claro, trabajaba por la noche para poder entrenar a la tarde. Entonces, claro, yo iba a entrenar con 2 bocatas, uno para comerme después del entrenamiento a esto y otro a las 2 de la mañana en el intermedio del trabajo, ¿no? Y así estuve 3 años, luego estuve año y medio en el EWES hasta que me vuelven a reincorporar con Martín Monreal, estando Martín Monreal en el Promesas, yo vuelvo al Promesas y entonces es esa etapa, ¿no? En la que, bueno, pues sí que Martín me ponía de ejemplo y tal. Pero bueno, Martín a mí no me lo puso fácil, ¿eh? Nada fácil tampoco, ¿no? Sí, y bueno, por eso, pues bueno, cuando eres capaz de superar todas esas etapas y luego la cosa va bien, pues sí que es cierto que el camino que has hecho, pues sí que deja una huella, una impronta, no solo, sobre todo en mí, ¿no? El haber ido superando todo eso. Pero bueno, sí que es cierto que yo dejo de trabajar para volver otra vez. Y yo les digo, ¿no? Les digo, hombre, dejo el trabajo, ¿vale? Estoy fijo en una empresa buena. Joder, por lo menos me pagaréis lo que gano trabajando, ¿no? Pero dijeron que ni hablar, que no se pagaba dinero en el Promesas, en el filial, que si quería volver bien y que si no, pues, bueno, pedí una excedencia y ya volví y empezó otra etapa ahí, ¿no? Pachi, una cosa, ¿qué te decían tus padres ahí? En ese discurso en el que tú ves que te está costando, que hay baches en el camino, ¿de qué forma te apoyaban tus padres? Bueno, pues como digo, ¿no? Era un proceso muy natural, ¿no? Mis padres, ¿qué me van a decir, no? Pues si no cuentan conmigo en el Promesas, pues será porque hay otros mejores. Pues hay que seguir el camino, Sí, ¿no? sí, sí, pero más concretamente, ahí decían, oye, Pachi, ya ves que en el fútbol lo tienes complicado, venga, estudiar, ya tienes la FP, céntrate en trabajar o no. Decían, sí, dale a las dos cosas. Sí, no, mis padres lógicamente me animaban a que, bueno, a que si a mí me apetecía seguir jugando a fútbol, que lo hiciese, ¿no? Pero sí que es cierto que en casa había una premisa clara, ¿no? Perder el tiempo, no. Perder el tiempo en cuanto a yo cuando acabé la EGB en aquel momento, estaba claro, ¿no? Tú que quieres estudiar, quieres ir a la universidad, si quieres ir, bien, si no, perder el tiempo no hay que hacer una FP Vale. y ponerte a trabajar, ¿no? Como digo, éramos una familia trabajadora que no sobraba absolutamente nada, ¿no? Todo lo que había no nos ha faltado nunca de nada, pero bueno, pero iba la cosa justita. Entonces, pues perder el tiempo no. Y a mí, pues bueno, lógicamente, como digo, nunca me ha faltado de nada y el apoyo era total, pero total dentro de que se viese un fundamento en lo que hacía y un rigor en las cosas, lógicamente. Vale, has dicho ya dos veces familia trabajadora, humilde. ¿Tus padres exactamente de dónde provienen? Bueno, mi padre es de Panticosa, nacido en Panticosa, y mi madre de Huarte, de toda la vida. Vale, ¿y cuál es su pasado? Quiero decir, o sea, ¿cómo se han currado su ¿Qué vida? trabajaban? Sí, bueno, pues mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba en artes gráficas
en el que, bueno, en las artes gráficas, pues lógicamente, como todos los trabajos, fueron evolucionando mucho. Mi padre en su día era linotipista, la linotipia, fíjate dónde se fue, en su proceso cerraron la fábrica en la que trabajaba, se trajo la linotipia a la bajera de casa, yo tenía una linotipia allá que hacía letras de plomo, se impregnaban con tinta, se marcaban. Bueno, pues ese proceso de tal, pues bueno, tampoco ha sido fácil y, bueno, pues como te digo, pues bueno, yo he ido viendo cambios en todo y bueno, mi padre pues en ese proceso pues tuvo varias etapas también, ¿no? Y se tuvo que ir reinventando. Sí, claro, reinventando, porque lo que te digo, desde la linotipia hasta cómo ha ido el tema de la imprenta, la impresión de cosas, la edición de cosas, pues fíjate los cambios que fueron dando, ¿no? ¿Y tú siempre has visto a tu padre en ese trabajo, con la impresión gráfica y todo eso? Sí, siempre ¿En he casa? estado orientado en eso, sí que he estado en varios trabajos, pero siempre enfocados a eso, ¿no? Y bueno, ese proceso trajo la linotipia a casa, pero bueno, siempre ha sido un trabajador a terceros, ¿no? Volviendo, Pachi, a la fábrica, que a mí me interesa el proceso de la fábrica, que me imagino que ahí estarías con tus padres viviendo, entiendo. Sí, claro. Ahí, ver los ojos de la fábrica de un trabajo normal, ¿te sirvió de gasolina para decir, hostias, voy a apretar más aquí, que puede ser que el fútbol no vuelva a la fábrica? Vamos a ver, yo en todo lo que hacía me entregaba, lógicamente, ¿no? Y sí que es cierto que cuando sales de la estructura del club, cuando has estado todos los años paso a paso, saltando etapas y estando bien en todas las etapas y sales, sí que es cierto que en el momento ese de la salida, cuando sales en una categoría como ya el Promesas, que es el filial de Osasuna, pues ahí sí que te das cuenta de lo cerca que estabas, ¿no? De llegar al primer equipo, porque hasta entonces, pues bueno, vas saltando las categorías y parece como que es una rutina, ¿no? Que vas pasando, bueno, pues era lo normal, ¿no? Pero cuando sales sí que dices, joder, pues había estado cerca, cerca, estaba a una tapia, como quien dice, ¿no? Se cambian ahí al otro lado, en el otro vestuario, ¿no? Y sí que es cierto que te hace quizá valorar todavía más pues lo que tenías o lo que en ese momento habías perdido, ¿no? Y sí que es cierto que luego, pues como digo, yo voy a Oberena, voy a Legües, estoy, bueno, en equipos en tercera división, que no es que por eso apretase más, sino que, bueno, pues a mí se me daba bien, me gustaba y, lógicamente, pues era una categoría, tercera división en aquel momento, en la que yo podía, pero, lógicamente, el escenario tampoco era el idóneo, ¿no? Pues porque vas a trabajar por la noche, el fin de semana sales el sábado a las 6 de la mañana de trabajar y igual juegas a la tarde, que de hecho cuando yo vuelvo al Promesas, hasta final de temporada, y vuelvo en diciembre, hasta final de temporada sigo trabajando de noche, hasta terminar. Y esa media temporada, jugando en el Promesas, fíjate, todavía trabajo, que el sábado entrenamos por la mañana y yo salía a las 6 de la mañana de ese mismo sábado para entrenar luego a las 9:30. O sea, el sábado iba casi sin dormir a entrenar. Pero bueno, pues lo tomaba con una naturalidad, bueno, pues yo daba por hecho de que mi proceso iba a ser así y que, bueno, que a ver cómo venían las cosas en el Promesas, ¿no? La gente saliendo de Marengo a las 6 y Pachi de la fábrica. Con el bocata. La vida al revés.